Hola chicos, ¿cómo les va? Este es un video con una pequeña clase explicativa que estoy armando para los chicos de cuarto año de la escuela. Bueno, estoy tratando de, en esta cuarentena que nos afecta a todos, tratar de llevarles algo distinto y por lo menos que me vean un ratito ante el teléfono. Algunos los conozco, otros no, ni me conocen. Bueno, soy el profe Diego de Historia y les quiero contar una historia que sucede hace aproximadamente un siglo en todo el mundo, que es cuando azota al mundo la gripe mal llamada gripe española, que va a matar entre 50 y 100 millones de personas, ¿sí? Así como lo escuchan, mucha gente. Para hablar de gripes y de esta gripe en particular, nos tenemos que remontar a 2400 años atrás, cuando se habla por primera vez de esta enfermedad, que va a ser Hipócrates, el que la nombre. Después las gripes van a ser algo continuo, por lo menos 2 o 3 veces por siglo. En la Edad Media va a haber epidemias de gripe que van a matar a miles o millones de personas. En este caso, esta gripe de la que hablamos se da en un contexto especial, que es en el contexto de la Primera Guerra Mundial, con el surgimiento de las trincheras, en donde los soldados se van a tratar de defender de los ataques adversarios del enemigo. Y estas trincheras van a ser un lugar en donde van a estar hacinados, donde van a estar en muy malas condiciones, lo cual va a favorecer a la epidemia, no a la gente, sino a la epidemia, que se va a propagar muy rápidamente. ¿Por qué decimos que está mal llamada como gripe española? Porque en realidad el nombre lo recibe porque España, al ser un país que no estaba participando de esta guerra, va a tener su prensa con libertad y va a ser el primero en informar sobre esta gripe. Es decir, durante las guerras generalmente las prensas de los países están tomadas por el Estado y no la dejan publicar lo que se les ocurra. Imagínense que en una guerra hablar de una epidemia es bajar la moral de las tropas, entonces se evitaba de que se hablara de esta epidemia que crecía y crecía en el año 1918. Entonces España, como es el primero que habla del tema, le va a quedar el mote de gripe española. Algo parecido a lo que ha pasado, o intentan que pase algunos, como por ejemplo Donald Trump, de tildar al coronavirus como virus chino. Cosa que no es, porque en realidad ningún virus pertenece a ningún país, sino que son enfermedades que surgen en uno u otro lado. Se cree que puede haber surgido en Europa, esta gripe española mal llamada, vamos a llamarle gripe a partir de ahora. Esta gripe se cree que puede haber surgido en Europa o en Estados Unidos incluso. ¿Qué tipo de gripe es? Es la influenza, que es similar a una gripe similar a la que se sufrió en el 2009, que también afectó a todo el mundo, obviamente con mucho menor costo que estas 50 o 100 millones de víctimas, porque las condiciones eran totalmente distintas del mundo, ¿sí? Y de la sanidad. Bien, decíamos que afectó a Estados Unidos, mucho afectó a Estados Unidos, y dentro de esto también surgen, dentro de este momento, métodos de cuidado. Lo que hoy conocemos, lo que hoy estamos usando, por ejemplo las cuarentenas. Bueno, en Estados Unidos les quiero contar rápidamente 3 tipos de cuarentenas. La primera historia es de Eleanor Miller, que en ese momento tenía 3 años y su familia se da cuenta que tiene esta gripe y la pone en cuarentena dentro de su casa y pone una bufanda blanca en la puerta. Esto es en en Chicago, en Estados Unidos. Pone una bufanda en la puerta para alertar a los demás de que hay una persona enferma en la casa. Gracias a este cuidado y a no exponerla dentro de un hospital a otras personas quizás más enfermas que ella, logra sobrevivir. Años después esta historia la va a contar su nieta, que es doctora. Este método se utiliza para no saturar los sistemas sanitarios, que en Estados Unidos se ven totalmente saturados por el crecimiento rápido de esta gripe, que obviamente llega un momento que no pueden ocultar más los medios de comunicación. Otra de las historias se da en San Luis, en donde Mark Stafford, el comisionado de salud, les pide por favor al alcalde que ponga en cuarentena al pueblo. En un primer momento, obviamente, la opinión pública se le ríe en la cara, para llamarlo de alguna manera, pero el alcalde le hace caso y esto evita que mucha gente sufra de la gripe. Y es uno de los pocos lugares, San Luis, que tiene muy pocas víctimas por esta gripe. Otro lugar que directamente tiene 0 víctimas es Gunnison, en Colorado, Estados Unidos, en donde no hay ningún caso porque se toman medidas extremas. Se cierran los puertos,
A cada persona que entra al lugar, que viene al lugar en tren en ese momento, se lo pone en cuarentena en un lugar lejano. Obviamente, al igual que hoy en día, se prohíben los bares, se prohíben las reuniones, y el pueblo va a estar totalmente aislado del resto de los pueblos de Estados Unidos y del mundo durante 4 meses, pero no va a sufrir ningún tipo de caso. Bien, vamos a nuestro país, en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina también tenemos 2 oleadas de esta crisis, de esta epidemia. La primera oleada en la primavera del 18 va a causar un poco más de 2.000 muertes y va a ser principalmente en el centro del país. Se cree que no se extiende a través del país debido a que la gripe obviamente afecta en mayor magnitud en épocas invernales. Como esto no se da en el invierno, se da en la primavera, llega rápidamente el verano y no permite que se extienda más lejos del centro del país. Va a haber una segunda oleada en el invierno de 1919 y ahí sí va a afectar muchísimo más, con 12.700 muertes, y principalmente va a azotar a las provincias del norte del país, que eran provincias, y lo siguen siendo lamentablemente, mucho más pobres y por lo tanto con peores sistemas sanitarios. Dentro de este contexto quiero contar ahí una pequeña anécdota, que es qué pasa con el fútbol. Nosotros hemos visto ahora, hoy en día, que el fútbol también está afectado por esta pandemia. En ese momento se dan 2 casos particulares. Por un lado, el campeonato argentino se completa con normalidad, sale campeón Racing, aquí ven la tabla de posiciones, que venía saliendo campeón bastante seguido. Si quieren les dejo la tabla un ratito para que vean el equipo del cual son hinchas, a ver por dónde andaba. Y al año siguiente, en el 19, esto es en el 18, en el 19 se suspende el campeonato, pero no por la pandemia, sino porque en ese momento la AFA, que todavía no era profesional, se va a dividir en 2 y van a quedar un par de equipos para cada lado de los que hoy son conocidos. Bien, caso distinto se va a dar a nivel sudamericano. La Copa América se había creado hacía poquito tiempo, en 1916, y tocaba jugarla en Brasil. Brasil estaba muy afectado por esta pandemia. De hecho, quien debía ser, ya había sido elegido presidente de ese país y debía asumir, muere por esta gripe y se suspende la actividad deportiva. Se va a jugar al año siguiente, la va a ganar Brasil. Bueno, esto yo les quería contar, y ahora, ¿qué tienen que hacer con esto? Bueno, buscar dentro de este video cuáles son las similitudes que ven con esta pandemia que les estoy mostrando, que es la gripe, mal llamada gripe española, como les dije, de 1918, y la actual pandemia del coronavirus. Buscar 5 coincidencias que hayan visto en este video con la actual y 5 diferencias que hayan visto con la actual pandemia. Esa es la tarea que tienen y la tarea que me tienen que mandar. Espero que haya sido un grato momento y espero también que nos veamos pronto. Adiós. Chicos, esto es un pequeño bonus track de datos que les pueden servir para hacer la actividad que les propuse. Bien, uno de los datos es a quién afectaba esta gripe, mal llamada gripe española, que era principalmente a niños, y en una segunda oleada a niños y jóvenes adultos, a diferencia de la pandemia del coronavirus, que afecta a los mayores, ¿sí? Esto me refiero a afectar no por quién se la contagiaba, que en este caso, al igual que el coronavirus, se la puede contagiar cualquiera, sino a quienes tenían mayores posibilidades de morir. Recuerden que esta gripe se la llegó a contagiar, se calcula que 1/3 de la población. Bien, otros datos en cuanto a las medidas restrictivas, hablamos de cuarentenas y después hablamos también de prohibiciones. Dentro de las prohibiciones, por ejemplo, un dato de color, estaba prohibido escupir en el piso. Esa era una de las prohibiciones para evitar la gripe. También se cerraron bares, music halls. ¿Qué dijimos del fútbol? Lo dije en el video anterior, fíjense porque hay similitudes y diferencias. También se suspendieron las clases, al igual que ahora. Y otra de las cosas, se recomendaba hacer gárgaras con antisépticos, o sea, cosas para poder matar las bacterias de la garganta, en este caso el virus de la garganta. El antiséptico más famoso en ese momento era el alcanfor.
Y aquí hay una similitud con una diferencia dentro de ello, que es que el alcanfor en ese momento empezó a escasear en las farmacias, al igual que hoy escasea en muchas farmacias el alcohol en gel. Bueno, espero que les hayan servido estos pequeños datos.